Bueno, gente, em, ayer se anunció la renovación de Gallardo, una renovación que para mí, a ver, me genera dudas, porque también de cierta manera siento que en River no se vienen haciendo las cosas bien. Y después hay mucho ruido o rumores, a ver, que no quiero entrar mucho en eso, pero bueno, se dice mucho de que Gallardo no está pasando por un buen momento personal y demás. A ver, al fin de cuentas, todo se reduce por ahí un poco en la capacidad de Gallardo de dar vuelta a la situación. A ver, yo con Gallardo, sinceramente, era un... Hasta su segunda vuelta, su segundo periodo, era un técnico que yo la verdad que tenía confianza ciega. Sí es cierto que por ahí podías estar más de acuerdo o no, pero siempre yo estaba confiado en que hacía lo mejor para River, lo mejor para el equipo. Después, bueno, hay decisiones, obviamente. Por ejemplo, yo en su momento no estaba de acuerdo con nunca estuve de acuerdo con la dejar ir a Girotti, ponele, eh, por decir alguna de las cosas, pero era un técnico que yo siempre he estado tranquilo porque siempre he confiado en que iba a ser lo mejor para River y yo lo veía un técnico salvando un poco las diferencias, pero un técnico de garantía como, no sé, como Guardiola, por decirlo así, un técnico que vos podés no darles la llave del club, pero obviamente le tenés que hacer caso. Son, para mí los técnicos, obviamente son los líderes deportivos de los clubes, del equipo de fútbol. Y si vos le empezás a traer jugadores que no quiere, o jugadores, o te pide un jugador y no querés traerlo por. Obviamente que tiene que haber una coherencia. Por ejemplo, no va a ir a fichar a Neymar, por decirlo de una manera, porque Neymar es un jugador, bueno, que tiene muchos problemas físicos, por más bueno que sea, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es eso, que cuando vos tenés un técnico tenés que confiar en el que sea el líder deportivo, quien toma las decisiones, qué jugador sale, qué jugador entra. Y yo la verdad que anteriormente notaba a Gallardo con mucha más vitalidad, con una sensación de que estaba en todas, de que estaba en todos lados, estaba en todas las chiquitas, por decirlo de alguna manera, estaba ahí metiendo mano. Y hoy sinceramente siento que ese Gallardo no está. No siento que... Sigo, a ver, yo confío en la capacidad de Gallardo. Pero bueno, sí es cierto que todo este ruido a raíz de su vida personal y demás, a ver, al fin de cuentas, nunca vas a saber qué es verdad, qué es mentira, pero yo sí noto que, que tiene menos, sí, vitalidad diría, siendo que hay, no está en todas las chiquitas, o sea, em, yo antes sentía que estaba muy pendiente de las inferiores, hoy siento que está menos pendiente de las inferiores. Em, y obviamente una renovación que, bueno, para mí la verdad que se va a ver sobre todo a principios del año que viene o a finales de este año, con las informaciones que vayan saliendo. Sí fue un Gallardo que por ahí yo me puedo creer que haya confiado en muchos jugadores que le han dado muchas alegrías en el pasado como Nacho, como Enzo Pérez, y tal vez ha confiado en que podía sacarle más de lo que realmente tienen estos jugadores, que siguen siendo buenos jugadores, obviamente, pero ya no les da para jugar en River, sobre todo no les da desde el físico. Ya, bueno, con Enzo Pérez, desde la época de De Michelis, se ha visto que le estaba costando. Nacho Fernández un poco más de lo mismo, entonces bueno, yo me creo que Gallardo haya pensado, no, bueno, desde ese ego, entre comillas, del buen ego, por decirlo de una manera, de decir, yo creo que a estos jugadores, con estos jugadores puedo ganar o puedo competir para ganar todo.
Y bueno, y haya sido un golpe de realidad y, y al año y el año que viene, bueno, empezará todo de cero. También creo que Gallardo hereda un plantel medio complejo, medio complicado de limpiar. De hecho, hay muchas cosas también. Yo creo que Gallardo hereda un plantel muy lleno de nombres, pero al final que no te daban tantas soluciones. Jugadores como Aliendro, jugadores como Lanzini, jugadores como Simón. Aunque bueno, yo Simón la verdad que me lo hubiera quedado, tal vez te hubiera servido un poco, no sé, la verdad. Em, Al menos hasta terminar la temporada, pero bueno, y son todos jugadores que no has reemplazado. Si te pones a pensar, las variantes, sinceramente, son pocas, en la mitad de cancha, sobre todo, en la delantera, y sobre todo creo que hemos sido un equipo muy castigado por las lesiones, sinceramente. Em, Obviamente es parte del trabajo del cuerpo técnico valorar, ¿no? Si hay jugadores que vas a traer que están aptos físicamente o si no. Yo creo que últimamente esto se ignora, cosa que me parece un error grave, pero bueno, de hecho, por ejemplo, acá estoy viendo, ¿no?, las lesiones de Driussi y Austin City, no sé cómo se llama, Austin FC, ha tenido dos lesiones y en todo este año, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que en la MLS es un fútbol mucho menos exigente, entonces a ver, yo siempre he pensado que futbolistas de la MLS o de México o de un fútbol exótico como el fútbol árabe, fútbol los poco exigentes, son jugadores que para mí no hay que traer mucho. De hecho, lo hemos visto con Rojas, un jugador que se lesiona permanentemente. Lo hemos visto, bueno, ahora lo estamos viendo como con Driussi. Em, entonces, claro, es muy difícil así, con un plantel que se te lesiona todo el tiempo. Eh, Obviamente el plantel, de cierta manera, para mí es un poco culpa de Gallardo, pero no tan... O sea, a ver, él se ha quedado jugando... Por ejemplo, el año pasado cuando se hablaba de quitarse un montón de jugadores que se venían a la limpieza, yo la verdad que no lo veía así. No lo veía así porque eran jugadores que tenían sueldos altos. Por ejemplo, Craneviter. Era un jugador que tenía contrato hasta fin de este año. Se terminó yendo a mitad de año. Ahora. Pero era un jugador que tenía contrato hasta fin de este año, un jugador con sueldo alto. El jugador va a decir, bueno, a ver, si me llega una buena oferta me iré, pero si no llega una buena oferta no tengo apuro, no me voy a ningún lado. Y así muchos jugadores. Lo mismo, no sé, el caso de Aliendro me parece que era igual. A Lanzini lo renuevan, que para mí, bueno, lo de Lanzini la verdad que ha sido una de las decepciones más grandes. Pero bueno, a mí es una renovación que, bueno, a mí, asumió también Di Carlo hace unos días. Y la verdad que a mí, de los candidatos que había, me parecía un poco el más serio. La verdad, nadie estaba contento con todos los candidatos. Pero bueno, me parecía el más serio, la verdad. Di Carlo, en comparación con los demás. Obviamente yo no estoy al tanto de la política de Shir porque no vivo en Buenos Aires, entonces no estoy en el día a día. Y de cierta manera me genera confianza. O sea, yo tengo dudas con la renovación de Gallardo, por ejemplo, Di Carlo lo renueva. Y si hay alguien que debe saber cómo está Gallardo en el día a día, cómo se trabaja, imagino que serán los dirigentes. Ahora, si se labura bien, si se ve que Gallardo está bien y demás, si solo fue un mal año deportivo, por decirlo de una manera, yo tengo confianza en que Gallardo la dé vuelta a la historia. Porque para mí es un tipo recontra capaz, lo ha demostrado muchísimo tiempo, ha hecho cosas para mí muy increíbles, o sea, de cosas como que, por ejemplo, em, él tenía Rivers de competitivos y cada año, me acuerdo que desde 2015 hasta 2019, por ahí, todos los años se nos iban jugadores titulares importantes, hasta 2019 creo, 2018, porque en 2018 ya tuvimos todo el plantel, pero año a año se nos iban jugadores muy importantes y el tipo lograba seguir siendo competitivo con refuerzos y demás.
Obviamente hay refuerzos que fueron un fracaso, pero hay otros que la terminaron rompiendo. Entonces yo creo que tiene la capacidad de dar la vuelta a la historia. Ahora, si se lo ha renovado por ser solamente Marcelo Gallardo, estamos jodidos. Estamos jodidos porque hay que, o sea, para mí todo esto lo vamos a corroborar o saber a fin de año. Si a fin de año, cosa que yo no creo, porque ya sería tirarse piedras a tu propio tejado, sería meterte vos mismo, tropezar con la misma piedra, sinceramente. Si ya suena, por ejemplo, renovación de Borja, renovación de Enzo Pérez, renovación del Piti Martínez, pobre chabón. Para mí el Piti está muy cerca del retiro, porque para mí era un jugador que Gallardo siempre lo ponía que podía, hace tiempo que no lo pone. Y para mí claramente no lo pone porque o está lesionado o vive con problemas físicos. No. Ahora, lo malo del Piti Martínez es que por cubrir eso está tapando a alguien que podría cumplir, que podría ser una opción real. Para mí hace rato que el Piti Martínez no es una opción real. Y no va a jugar, está en el banco porque, bueno, es, si salen a decir, no, bueno, el Piti Martínez no está en el banco porque está todo roto, lo matan al chabón. Encima el Piti, dentro de todo, es un jugador que tiene, eh, digamos, tendría, la lógica sería, tiene 32 años, tendría para hacer más carrera, pero bueno. Como venía diciendo, para mí todo esto lo vamos a corroborar a fin de año, a ver si solamente fue un mal año y lo peor de todo es que estos jugadores que no te van a dejar dinero. O sea, Nacho Fernández se va a ir libre, Casco se va a ir libre, y bueno, y vos todo este momento le estuviste pagando mucha guita. Entonces, obviamente hay jugadores que tienen contrato para mucho más tiempo, pero se tienen que ir. Obviamente, ya la idea mía es hacer un video cuando termine la temporada de qué jugadores deberían continuar y qué jugadores se deberían vender y qué jugadores se van a ir libres, no tienen contrato, se les vence el contrato y no tienen posibilidad de venta, la verdad. Y caso Nacho Fernández, por decirlo de una manera, que se termine el contrato. Pero bueno, eh, espero que sea de la mejor manera. Lo bueno es que lo han renovado un año más. Hay informaciones que tiene con opción a 2 años más, ampliación, no sé. Supuestamente, por lo que han dicho en la conferencia, es un año más. Y bueno, esperemos que Gallardo de cierta manera haya aprendido y haya dicho, bueno, hay jugadores que nos dieron muchas alegrías en el pasado, muchas gracias, listo, pero ya está, ¿no? Vamos a ver, a mí sinceramente en esta situación actual es una renovación que a mí me genera dudas y me da cierto miedo, la verdad, porque Gallardo, si algo ha demostrado todo este año es que Gallardo confía en estos jugadores, confía en Enzo Pérez hasta que, bueno, Portillo prácticamente le ganó el puesto, pero Nacho Fernández un poco más de lo mismo. Luego Casco no es titular, pero si no está Acuña, juega Casco. Nunca ha jugado el 3 de la reserva, cosa que me parece. Ni siquiera ha estado convocado. Entonces, bueno, a mí es una renovación que me genera un poco de preocupación, pero bueno, a ver. También creo que he visto ahí en un video de Benito Ceder que ha dicho que era el mejor momento para renovarlo. Estoy de acuerdo si lo iban a renovar. Si el tipo está convencido, si Di Carlo está convencido de que lo debe renovar. Y bueno, yo quiero confiar que lo han renovado porque ven que en el día a día se ha trabajado bien. Y que bueno, después los resultados se pueden dar o no. Sinceramente, a nivel resultados, River ha sido muy malo porque hemos perdido todo. Pero si nos ponemos a pensar un poco, entre comillas, perdimos con Platense por penales, perdimos contra Independiente de Rivadavia por penales. El partido que perdemos claramente son contra el Inter de Milán, contra el Inter en el Mundial de Clubes, que ahí lo perdemos bien. Y luego contra Palmeiras. Yo creo que a partir de Palmeiras un poco el equipo se vino abajo. Y ahora estamos en una situación en la que perdemos contra cualquier equipo. Pero bueno, dentro de todo,
se puede decir que River, entre comillas, fue competitivo. No es que perdió en primera ronda de la Copa Argentina, no es que no clasificamos, bueno, a ver, aunque es difícil, no clasificar los playoffs, pero hasta hace un momento, hasta hace un tiempo estábamos primero, segundo ay Dios, en la tabla esta, en la zona uno, en la zona 2, no sé en qué son. Pero bueno, habría que ver. Para mí no se va a saber hasta que termine toda la temporada. Ya lo digo ahora sí. Si la renovación es por ser solo Marcelo Gallardo, vamos mal. Y si Gallardo tiene la humildad de decir, bueno, me he equivocado, le he errado porque con estos jugadores no podemos competir, o al menos no podemos competir en el suficiente nivel para ganar títulos, eh, pinta mal la cosa. Pero bueno, yo quiero creer que bueno, ha sido un muy mal año deportivamente, que se ha trabajado bien o que se ha trabajado de la mejor forma posible y que después no tenemos por ahí el plantel o los jugadores para superar o ganar títulos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este River ha tenido muchas chances de ganar un título. Ha perdido una Supercopa. No hemos quedado a un partido de jugar la final de la Copa Argentina. Hemos perdido contra Platense por penales. A ver, perdemos por penales, pero bueno, íbamos perdiendo 1-0. No sé. Siento que hay mucha incertidumbre. Siento que a fin de año se viene una limpieza. Porque también, bueno, hay cierto que para mí hay jugadores que se ven mucho más afuera que adentro. Entonces juegan como juegan. Les chupan huevo. Yo, sinceramente, dudo que yo a Bustos lo veo arrastrarse por la cancha y no creo que sea tan mal jugador Bustos. Borja, bueno, hace rato que se viene arrastrando, pero bueno, a mí me sorprende el caso de Bustos, el de Bustos sobre todo. Después, bueno, no sé si hay otro jugador que se me está escapando. Obviamente hay jugadores que para mí son rescatables o para mí, pero bueno, creo que hay muchas variables, el hecho de que hayas tenido muchas lesiones en momentos muy importantes. Por ejemplo, recuerda la lesión de Driussi apenas empieza el Mundial de Clubes. Después Driussi la verdad se lesionó un montón de veces. Luego se te lesiona Salas. Ahora se nos lesionó Coridio. Y así es muy difícil, la verdad. Muy difícil. Obviamente no estoy defendiendo a Gallardo. Yo sinceramente creía que era tal vez era momento para cambiar, pero bueno, yo quiero creer que es así. Quiero creer que hubo una autocrítica de Marcel, de Gallardo, diciendo, mira, me equivoqué, pensé que con estos jugadores nos daba, no nos da para nada. Y, y también quiero creer que él está en un momento bien donde él puede enfocarse plenamente en River sin pensar en cosas en su vida personal y demás. Que para mí es lo fundamental. Si Gallardo no está, yo quiero creer que sí. Pero bueno, uno nunca sabemos, la verdad. Si él no está al 100%, obviamente no debería seguir. Si no está al 100% al nivel de su vida personal, si hay algo que lo tiene mal, no sé. Pero bueno, es un poco mi sensación. Me quedó re largo al final el video, boludo. Pero bueno, lo voy dejando por acá porque si no me termino yendo un poco por las ramas. Pero bueno, para concluir, para mí es una renovación que me genera dudas. Y vamos a ver si a partir de fin de año, qué es lo que piensa Gallardo. O sea, vamos a ver si el tipo asume la autocrítica y dice, bueno, me equivoqué y hay que jugadores que no pueden seguir y ya está, el ciclo cumplido y hay que renovar el plantel, renovar energías. O si nos vamos a tener que comer otro año de jugadores que, bueno, muchos jugadores han demostrado que no les da para River o que no quieren estar en River en las condiciones en las que están, caso Bustos, por decirlo de una manera. Pero bueno, gente, les mando un saludo y ojalá se termine dando de la mejor manera el año. Hay que ganar el Superclásico, la verdad. Es fundamental ganar el Superclásico para poder aspirar a clasificar la Copa.
Y, y bueno, ya hablaremos de jugadores cuando termine la temporada y demás. Pero bueno, les mando un saludo.